Nos encontramos en esta ocasión con Seferino Ramos Nuño, un personaje que ha militado durante muchos años en el Partido Acción Nacional de Nayarit. Por lo tanto, ha adquirido experiencia no solamente en el partido, sino en la política local y estatal. Ha ocupado, Seferino, cargos de elección popular como son regidor, diputado local y diputado federal, pero además se ha caracterizado por ocupar puestos de dirección en el Partido Acción Nacional de Nayarit. Entre ellos, pues podrían mencionar nada más la presidencia del Comité Directivo Estatal. Le damos las gracias a Seferino por estar en esta ocasión con nosotros para desarrollar un tema que será sobre la actividad del Partido Acción Nacional, sobre todo en el resultado de las últimas elecciones electorales. ¿Estás de acuerdo tú, Seferino, en que sea reconstruido el Partido Acción Nacional? Yo estoy de acuerdo en que se vuelva a su origen en el sentido de metas, de doctrina, de posiciones, es decir, lo que alguno de nuestros grandes pensadores señaló como la cuestión ética, el actuar éticamente en la política. Y desgraciadamente para México y para Acción Nacional eso se perdió. Ya no impera la ética en la actividad política y mucho menos en los funcionarios emanados de Acción Nacional. Es decir, ese es un tema recurrente que se está manifestando, está tocando nacionalmente. Es decir, que la ética, se perdió el principio de ética que subordina a la política, ¿verdad? Así es. Pero eso es a consecuencia de que hay grupos dentro del partido con grandes intereses, no solamente políticos, sino económicos. Mira, yo creo que en todas las organizaciones hay grupos, corrientes, diríamos, clubes o asociaciones, vamos por llamarlas de alguna manera, ¿no? Algunos se forman en función de me simpatiza tal personaje, me simpatiza tal compañero, creo que este militante puede hacer un excelente papel como dirigente o como candidato o como funcionario, y entonces en torno a eso se hacen los equipos, se hacen los grupos. Lo malo es cuando ya se agrupan para asaltar el poder o para usar de los cargos públicos en provecho personal y no de la comunidad. Y de esto hay muchos ejemplos. Los analistas a nivel nacional, bueno, señalan que el PAN perdió la elección, perdió el rumbo básicamente por la corrupción. Y eso es grave y es serio. Entonces, eso y la pérdida de la elección, es decir, pasar de ser la primera fuerza política, de la primera fuerza electoral en el país, a ser la tercera fuerza electoral, la tercera fuerza, bueno, no la tercera fuerza política porque hay un número importante de diputados y de senadores, pero yo creo que eso debe poner en reflexión, debe poner en organización para reconducir los trabajos y las acciones del partido en el sentido ético de la política. Seferino, el tema de la corrupción no solamente permea al PAN, sino a los demás partidos políticos. Pero esta situación se da en el Comité Directivo Estatal del PAN. Así es. Mira, hace unos días el diputado Rafael Valenzuela, en respuesta a algún comentario escrito que publicó la prensa local de mi autoría, pues dijo que yo no tenía calidad moral para hacer la crítica, porque bueno, yo ya había sido directivo del partido, militante de hace muchos años, que había sido funcionario federal, o sea, diputado federal, diputado local y regidor, y que por esas razones no tenía yo calidad moral. Yo entré al PAN en 1964, cuando no había prácticamente nada, hace un pequeño grupo, un pequeño equipo que entró a hacer la campaña, el trabajo de
el candidato presidencial en ese tiempo, yo ya me integré al trabajo. En ese tiempo pues fue don José González Torres, presidente del Comité Nacional del PAN. Yo duré desde el 64 hasta el 96 en la dirigencia estatal como secretario tesorero de comunicación, pero de 90 a 96 fui presidente del partido ya electo por el Consejo Estatal. Durante varios años no tuvimos Consejo Estatal porque no había la organización. Entonces le tocó a don Pablo Emilio Madero, como presidente del Comité Nacional, venir a presidir los trabajos para la integración del Consejo Estatal, y de ahí se nombró al primer presidente electo por Consejo, que fue Miguel Divildox Morfín. Bueno, yo entré como presidente del partido electo por el Consejo de 90 a 96. Cuando yo entro al partido como presidente, la votación del PAN a nivel estatal, medida en términos de la elección de diputados, era del 1.84%. En esos 6 años de trabajo, un equipo, la elevamos al 26.4%, participando en los 20 municipios. En la elección del 96 participamos en los 20 municipios y en los 18 distritos. No había financiamiento federal, no había financiamiento estatal, no había recursos, era el trabajo, eran las aportaciones de los militantes y de los dirigentes. Y hoy, bueno, la bolsa es apetecible, el cargo es peleado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el comité estatal todos tienen sueldo. Y yo podría decirte que el presidente gana entre 50 y 60 mil pesos mensuales, porque eso ganaba la anterior presidenta, la diputada Felicitas Becerra, Parra Becerra. Y además, bueno, pues vehículos para moverse, celulares, etcétera, viáticos. Entonces es muy disputado el cargo, más que otra cosa, por esas ventajas, y luego, bueno, pues por lo que deja el cargo. Yo me explico el que hayan llegado en las administraciones del 97, 96, 97 para acá, varias gentes a los cargos, bueno, pues porque hay complicidad, hay grupos. ¿De qué le sirvió al PAN, por ejemplo, al PAN de Nayarit, que hayan llegado los hermanos Villaseñor a las diputaciones, gente afín al señor Echevarría, del grupo Álica? Entonces llega Alonso y llega Óscar, ¿y dónde están ahorita? Llega Rodolfo Rodríguez Abut, que si mal no recuerdo, él a algún medio declaró, cuando le reclamaron por qué se había regresado al PRI o por qué se había ido al PRI, siendo todavía diputado de Acción Nacional, pues yo ya cumplí, yo di la cantidad que se me pidió y aquí me regreso a donde yo creo que es conveniente. ¿Y qué me dices de el Chocolate Martínez, Marco Antonio Hernández? ¿Y qué me dices de Ramón Cambero, que protagonizaron un pleito ahí en el Congreso del Estado? Porque bueno, pues uno se salió para arreglar, o pidió licencia para arreglar algunos asuntos de corrupción, de señalamientos de corrupción, yo digo que se le hayan probado, y entra el que siguiente en la lista, Ramón Cambero, y ya no pudieron sacar. Y el pueblo de Nayarit le pagó de sus impuestos a Marco Antonio Hernández, bueno, pues más de 3 millones de pesos en compensación por los sueldos que no ganó porque no ejerció el cargo, pero al final de cuentas se cumplió con una sentencia de un juez federal, porque él recurrió a la justicia federal para que esta dijera que lo reinstalaran en el cargo, y al final no lo reinstalaron, pero sí le pagaron, porque se había terminado la legislatura. ¿Y de qué le sirvió al PAN la diputación de Rafael Cervantes Padilla? Él le aprobó todo lo que Ney quiso. El incremento de 7 a 17 magistrados, las cuentas públicas, todo lo que llegó al Congreso, él lo aprobó como coordinador de los diputados del PAN.
En la presidencia del partido de la señora Felicitas se le removió de la coordinación y se puso al diputado Bautista de Compostela como coordinador, pero estos, Ramón Cambero y Rafael Valenzuela, entran en negociaciones con Rafa, y en cuanto gana Ramón Cambero la presidencia del partido, reinstalan a Rafa Cervantes en la coordinación de los diputados de Acción Nacional. Entonces, ¿de qué le ha servido a la institución, de qué le ha servido al partido político este tipo de gentes, de movimientos, de cargos? Pues no. Y luego, bueno, el colmo, cuando gana la presidencia municipal de Bahía de Banderas con el apoyo del PAN, con el registro del PAN, inmediatamente se pasa al PRI. Entonces, a mí no me queda duda de que hay contubernios, de que hay situaciones que no son muy honestas en este tipo de movimientos. Y ahí te podría decir de qué le sirvió al PAN Carlos Rodríguez Valdivia, el mismo Chato Muñoz, que siendo diputado y funcionario importante en el gobierno de Antonio Echevarría, gente de ese grupo, pues luego se postula como candidato del PRD y luego por Convergencias, etcétera, etcétera. Entonces, Carlos Rodríguez Valdivia fue diputado y luego se fue por otro partido a competir en Amatlán de Cañas. Entonces, la falla, pienso yo que viene en dos sentidos: intereses económicos y falta de formación y de capacitación en las bases, en los principios de Acción Nacional. Se han olvidado. Se han olvidado. Severino, la corrupción puede ser, dentro del partido, puede ser una de las principales causas de la derrota, la debacle, digamos, del PAN en Nayarit. Yo creo que es importante el grado de corrupción, entendiéndola no como que te compro a ti o como que te doy tanto, sino que en la lealtad, en el pertenecer a determinado grupo, sin la mística, sin las bases doctrinarias. Yo creo que ahí hay algo importante en la derrota. Todo indicaba que en Nayarit era casi seguro el triunfo con tres gentes, ¿no? La señora Marta Elena, Ividelisa y Amado Rubio. Bueno, algo sucedió. No se pusieron de acuerdo los dirigentes, no hubo la respuesta a peticiones de apoyo o de algunas situaciones para hacer más ágil la campaña, y entonces el ingeniero Amado Rubio dice: no le entro, acabo de salir de una campaña en donde quedé muy gastado y ya no puedo gastar porque el partido no tiene recursos. Luego, bueno, pues en el caso de la señora Ividelisa, hay ahí diferencias básicamente, según lo expresó ella, en que no se respetó la voluntad de los panistas del tercer distrito. Los panistas en la primera vuelta y en la segunda vuelta dijeron que querían de candidato al que fue presidente municipal de Ahuacatlán, y el comité estatal pues desoye o rechaza ese mandato de los panistas y pone en su lugar a la señora Ana Erika, que es militante del PAN. Yo no lo niego, pero al final de cuentas eso hizo que la señora Ividelisa renunciara a la candidatura, para después, ignoro las razones o los motivos, regresar a la candidatura. Pero ese no y ese sí, creo yo que le bajó muchas posibilidades al PAN. Es más, la señora Ividelisa no apareció en las boletas con su nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando ella regresa ya se habían impreso las boletas. Y al final de cuentas, bueno, pues no entramado ese vaivén de la señora Ividelisa, pues hace que las posibilidades del PAN no sean las adecuadas. Y luego hay otro dato interesante: no se trabajó como debiera ser en la campaña presidencial, en la campaña de la señora Josefina. Y aquí se refleja en la votación ese no trabajo,
103,000 votos, así, números redondos para las candidatas a senadoras, pero 33 o 35,000 votos menos para la candidata presidencial. Entonces todo ese desajuste se reflejó en la votación y se reflejó en que hoy seamos la tercera fuerza política. Pero además la desesperanza que dices tú hoy entre los panistas de Nayarit, sobre todo porque el gobierno federal no cumplió las expectativas, ¿verdad?, que tenía programadas para mucha gente. Yo difiero ahí un poco. La economía de México es muy sólida, hay unas reservas del Banco de México de muchos miles de millones de dólares. Cuando otros países están en verdadera crisis económica y de trabajo, en México sin estar en jauja, como se dice, sin tener los grandes sueldos, pero hay estabilidad económica. Ha habido crecimiento de la economía, moderado si tú quieres, pero ha habido crecimiento y también ha habido crecimiento del empleo. Aquí quizá lo más grave sea la violencia, el sentimiento de inseguridad por la violencia, pero eso hay que entenderlo. No es la violencia del gobierno hacia sus ciudadanos o de las instituciones gubernamentales hacia los ciudadanos, es la violencia entre los cárteles, entre los grupos que se disputan las áreas de poder, de influencia, y pues se están matando entre ellos. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.